Muy buenos días y bienvenidos a esta 11ª clase de Comunio nel primer semestre 2022 sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano. La clase de hoy va a ser sobre el tema del compromiso temporal del laico. Empezamos con dos palabras sobre el santo que proponemos hoy, que es un santo dell'Italia del Norte, se llama Pedro de Verona. Antes de ingresar a la orden tenía como nombre Pedro Rosini, de la familia Rosini. Nació en Verona alrededor del año 1200 y en sus estudios superiores en Bolonia, alrededor del año 1220-1221, conoció a Santo Domingo, se enamoró de la orden dominicana y quiso ingresar como fraile. Recibió el hábito del mismo fundador y después de la formación fue ordenado sacerdote. Apreciado y conocido predicador popular, era un predicador itinerante, fue elegido por el Papa como inquisidor general de Lombardía y empezó en su ministerio a perseguir la herejía que se encontraba en esa parte de la Italia del Norte. Por su compromiso y su fe segura y sincera, fue asesinado por los herejes el 6 de abril del año 1252, cerca de Milán. Conocemos los nombres de todos los conjurados de este asesinato. Conocemos también el nombre del hombre que fue el ejecutor material, se llamaba Carino da Balsamo, que será el protagonista como santo de la próxima clase, Carino de Balsamo. Pedro, asesinado el sábado en Albis, el sábado después de Pascua, cerca de la ciudad de Seveso, cerca de Milán, fue recogido por los otros frailes y su cuerpo fue trasladado en la Basílica de San Eustorgio en Milán, donde en aquellos años había un gran e importante convento dominicano y desde aquellos años su tumba es guardada y venerada en este convento. El Papa Inocencio IV lo ha proclamado santo menos que un año después, o sea, el 24 de marzo del 1253. Bueno, vamos empezando sobre el tema del compromiso temporal del laico. Y empiezo con un pequeño cuento, o mejor casi un chiste. Y lo he encontrado en un libro del padre Yves-Marie Congar, un gran dominico francés del siglo pasado, que en su libro, que trata de la teología del laicado, empieza así contando que algunos sacerdotes, hablando de los laicos, les piden tres cosas. Primero, que se arrodillen enfrente del altar, o sea, respetuosos enfrente de la liturgia y fieles a los sacramentos. Segundo, que se sienten enfrente del púlpito para la escucha de la homilía y de la predicación, que entonces escuchen y no hablen demasiado. Y el último, que metan mano muchas veces al bolsillo para contribuir a las necesidades de la Iglesia. Esa es una idea un poco reductiva y dice mucho de una cierta idea clerical que no ayuda el desarrollo de un compromiso real, efectivo, para los laicos y las laicas de la Iglesia. Además de estas ideas que de manera evidente no son correctas, tratamos de ofrecer una definición de quién es un laico. Podemos decir que laicos son todos los que pertenecen al santo pueblo de Dios,
que constituyen el cuerpo de Cristo y se ingresa en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, a través del sacramento del bautismo, que es como la puerta de la fe. A través del bautismo entonces uno ingresa en este gran conjunto que es el santo pueblo de Dios y recibe la identidad laical, o sea, popular, porque laos en griego, laos, es pueblo y laicos es el adjetivo, popular. Popular, o sea, cristiano, laico, o sea, insertado en el pueblo de Cristo, en el santo cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Y por esa identidad profunda, el laico tiene tres grandes elementos, tres grandes poderes que se pueden identificar así. El laico pertenece a un pueblo de reyes, a un pueblo de sacerdotes, a un pueblo de profetas. Y insertado en la iglesia, tiene estas tres grandes calidades. La calidad real, la calidad profética y la calidad sacerdotal, que puede desarrollar en el mundo según el Evangelio de Cristo. El Concilio Vaticano II ha hablado muy bien de los laicos y particularmente voy leyendo un pequeño texto que les ofrezco de la Constitución sobre la Iglesia del Vaticano II. Se llama Lumen Gentium, la luz de las gentes. Y habla de la Iglesia iluminada por Cristo, la verdadera luz de las gentes. ¿Qué dice el Vaticano II en favor del compromiso terreno, temporal de los laicos? Dice así: a los laicos pertenece por propia vocación, o sea, la identidad de los laicos es esa, pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios mismo los asuntos temporales. O sea, vivir en el mundo y tratar de ordenar ese mismo mundo según la palabra de Dios y según la voluntad de Dios. Los laicos, dice el concilio, viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones del mundo, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Los laicos no se identifican por un trabajo propio, por algunas actividades particulares. Cada actividad, cada condición, dice el concilio, en el mundo puede ser vivida a la luz del Evangelio y puede ser una ocasión de predicación, de evangelización, de testimonio profundo y de fe de los cristianos. Allí, o sea, en el mundo, en todas sus condiciones, en todas sus actividades, sus profesiones, los laicos están llamados por Dios, es Dios mismo que entrega esta tarea a los laicos, a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, y esa es la bellísima imagen evangélica, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo, y de este modo manifiesten a Cristo a los demás, brillando ante todo con el testimonio de su vida en la fe, esperanza y caridad. A ellos, muy en especial, corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente, según el Espíritu de Jesucristo,
y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Hay una bella expresión, me parece, de la carta a los Efesios de San Pablo, que dice recapitular todo en Cristo, que todo el mundo encuentre su sentido en Cristo. Y por eso hay que ofrecer una dirección, ofrecer un objetivo al mundo, que es Cristo. ¿Y cómo se ofrece este objetivo? Con el testimonio de la vida, con el compromiso, con una vida santa y cristiana. Desarrollando ese mismo tema, el Papa San Juan Pablo VI, en su carta encíclica Evangelii Nuntiandi, sobre la proclamación, el anuncio del Evangelio, dice así: los laicos, cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo, estar en el corazón del mundo, y a la guía de las más variadas tareas temporales, deben ejercer por lo mismo una forma singular de evangelización. O sea, también los laicos predican el Evangelio y evangelizan. Su primera tarea, su tarea inmediata, no es la institución o el desarrollo de la comunidad eclesial, que es una función específica de los pastores, del clero, de los clérigos, sino, y aquí las palabras del Papa son particularmente iluminantes, poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. Es la misma idea que el concilio expresaba con la levadura: traer desde la masa del mundo un pan que sea bonito, que sea chévere para las personas, una elección de las posibilidades cristianas, evangélicas, escondidas, para que se desarrollen en el mundo. Eso dice San Pablo VI. Y así hay muchas maneras de ofrecer un compromiso laico, laical en el mundo, siguiendo Cristo a través del testimonio de la vida, con una vida sobria, con un trabajo honesto y hecho con sinceridad, a través de un espíritu de servicio para la familia y para los demás, para la comunidad cristiana y para los que no creen, especialmente para la justicia, para que los cristianos sean hombres y mujeres envueltos y que se desarrollen en la justicia, para los pobres, para la defensa de los derechos humanos, para la paz especialmente, para que sean hombres de paz. Como decían los ángeles en el Belén: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Esa es una gran tarea, eso es un gran compromiso temporal de los laicos, la paz en la tierra. Y voy finalizando con una expresión muy interesante, siempre del Concilio Vaticano II, en su constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, los gozos y las esperanzas del mundo. Dice el concilio que hay una necesidad de involucrarse en el mundo, en sus compromisos, en sus actividades, en sus trabajos. Y también que si un cristiano falta a sus obligaciones temporales, por eso falta a sus deberes con el prójimo y falta, sobre todo, a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Es decir, de manera negativa, lo que antes dijimos de manera positiva. O sea que la vocación del laico, el compromiso temporal, es desarrollar todas las posibilidades que existen en el mundo para que el mundo sea un mundo de paz, de justicia,
donde se practique el Evangelio, donde se viva la palabra de Dios. Cuando eso no se cumple, hay en peligro la misma salvación, o sea, el bien del símbolo cristiano y de todos los demás. Así voy concluyendo esta clase, la 11ª clase de comunión. Quisiera acordarles, como siempre, que hay que elegir una de las 3 preguntas que se presentan finalizando el capítulo sobre el compromiso temporal de los laicos del libro del padre Primo Corbelli y enviar la respuesta a cada uno a su tutor del curso. Muchas gracias por la atención y Dios los siga bendiciendo. Un feliz día.